vamos a hablar sobre los neurones inferiores y la parte de organización motora final. Esta es la bibliografía básica de este tema. Yo voy a decir una vez más que las preguntas del examen lo voy a sacar de ese texto y que si quieren la bibliografía, hablen con los muchachos del grupo que ellos tienen la digitalización de este libro. Y dependiendo de la asistencia, que somos de la cátedra, preguntas muy fáciles o muy difíciles. Entonces es bueno que todo el curso esté presente en la clase de biología. Ok, como ya se habló en la clase pasada, que fue el tema sobre el sistema motor, que se hablaron de los 4 niveles de la estructuración del sistema motor, a manera de paso rápido, que el primer nivel era el planeamiento y programación cortical, que está prácticamente conformado por todas las áreas motoras corticales y de motores y de asociación. Que eso lo vamos a conversar un poco a más profundidad cuando hablemos sobre el sistema piramidal y las áreas motoras. El primer bloque es la modulación subcortical, que está integrado por los ganglios basales y el cerebelo, que se hablará posteriormente en otras clases. El nivel 3, que son los núcleos motores del área encefálica, que básicamente está para el control de la postura, tono y los automatismos. Y el nivel 4 y el 5, que es lo que vamos a hablar hoy, que el nivel 4 es la organización motora espinal, la neurona intrínseca de la neurona espinal está involucrada en la función motora, y finalmente el nivel 5, que es la motoneurona inferior. Entonces, bueno, comenzando, vamos a ir de atrás, de adelante hacia atrás. Es decir, en este programa vamos a comenzar desde el nivel 5 y después vamos a ir del proceso hacia los otros niveles. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el nivel 5 y el nivel 4. El nivel 5, que es sobre la motoneurona inferior. Básicamente, la motoneurona inferior es la vía final común, que es la que recibe los comandos, como vemos en este diagrama, de la corteza motora o de los núcleos motores tallos, y hace la conexión y los comandos hacia la motoneurona inferior, que va a enviar los comandos finales hacia la fibra muscular. Entonces, claro, es la fibra que está involucrada en la movilización, o de sea de manera automática o de manera consciente, o de manera refleja, que es la función de la motoneurona inferior. De manera, más o menos, repaso rápido la geometría de la motoneurona inferior, como vemos en este esquema, en el desarrollo biológico del nudo neural, sabemos que todas las neuronas, todos los cuerpos neuronales se desarrollan en la capa del manto del nudo neural, pero la diferenciación posterior vemos que cuando se diferencia esta capa del manto, la parte más, vamos a decir, más ventral, o se forma la placa basal. De esa placa basal es que se van a formar las neuronas motoras, que van a tener dos componentes, componente motor somático y motor visceral. El visceral, si ven el motoneurona inferior, va a ir hacia los músculos lisos de la víscera o el músculo cardíaco, que forma parte del sistema vegetativo, que evidentemente no lo vamos a hablar hoy, pero también se considera motoneurona inferior. El otro componente que forma parte del sistema diferente somático general, que son las motoneuronas propiamente dichas, pero que van a integrar las fibras musculares derivadas de las somitas. Y entonces es ahí donde está la clasificación que tenemos de las diferentes motoneuronas dependiendo del tejido que va a integrar. Entonces, como ya te mencioné, la motoneurona inferior somática es la que va a integrar las fibras musculares derivadas de la somita. Las viscerales especiales van a integrar fibras musculares, en este caso fibras excretales, pero derivan de otro origen biológico, que es de los arcos branquiales, que eso es lo que van a dar las fibras musculares para estos canales branquiales, como el 5, el 7, el 9, el 10 y el 11, que son músculos derivados y nervios derivados de los arcos branquiales. Si bien son fibras musculares esqueléticas también, pero son derivados de los arcos branquiales. Entonces eso se clasifica como referente visceral. Y el otro
hablado cuando se vio médula espinal que hay como una subdivisión medial, es un núcleo motor medial, anteromedial y un núcleo anterolateral. Entonces los núcleos motores anteromediales se van a encontrar en toda la extensión de la médula espinal porque van a innervar las fibras musculares axiales. Mientras que los grupos motoneurona inferior anterolateral, básicamente el ensanchamiento cervical y luego sacro de la médula espinal, porque van a innervar la musculatura de los miembros superiores e inferiores. Y bueno, también hay motoneuronas, como ya debemos saber, de los núcleos motores de los pares sea del tercer nervio, el cuarto nervio, del sexto nervio, el núcleo motor del facial, aunque el tracto médico es un motor, el núcleo antiguo que da la parte motora del noveno, décimo nervio, el tracto médico, y el del décimo, que también es el antiguo, en este que está aquí, que es el núcleo motor del hipogloso, que es omítico, entonces también son núcleos motores como los inferiores. Entonces, es más o menos para saber que uno tiende a estudiar solamente la médula espinal, pero sabemos que hay motoneuronas inferiores que los núcleos motores están. Aquí en este esquema es para demostrar más o menos, fíjense que hay una organización somatotópica de las motoneuronas en la parte anterior de la médula espinal. Es decir, en la parte más anterior de la anterior van a ubicarse los músculos extensores, las motoneuronas para los músculos extensores, mientras que en la parte más posterior se va a encontrar la motoneurona para los grupos flexores. De la misma manera, como mencioné, en la parte más medial va a estar la motoneurona para los grupos musculares axiales, mientras que el núcleo anterolateral va a estar la motoneurona para los músculos distales. Y fíjense que aquí también hay una distribución, vamos a decir, somatotópica o de la causa de las vías descendentes. Básicamente, la vía descendente del enlace corticoespinal cruzado, que es el mayor, va a tener una proyección básicamente a las motoneuronas distales, es decir, los miembros superiores e inferiores, mientras que los haces anterolaterales, es decir, el haz corticoespinal directo y toda la vía descendente que viene del tallo, el pulmonar, y van a innervar las motoneuronas que van a los músculos axiales. Más que todo para que entiendan que hay una distribución no solo de las neuronas, sino de las fibras descendentes a la médula, cómo van a cada una de las motoneuronas. También tenemos que conocer una clasificación de las motoneuronas inferiores, propiamente dicho, según el tipo de fibra muscular que exista. Tenemos que saber que hay dos tipos de fibra muscular, las extrafusales y las intrafusales. Las extrafusales son las conscientes, el músculo esquelético que obedece un comando de contracción. Las intrafusales son las que se encuentran dentro del uso neuromuscular que tiene una función sensitiva para los arcos reflejos. Entonces fíjense que las motoneuronas que alfa, que son las más grandes, van a los músculos, a las fibras intrafusales, son más grandes, son más pielizadas, más gruesas y tienen una velocidad de conducción mayor, más rápida. Mientras que la motoneurona gamma va para las fibras intrafusales de uso neuromuscular, son más pequeñas, pero igualmente son rápidas, porque también velocizadas también. ¿Okay? Entonces la conducción también es rápida, pero como vemos en este cuadro comparativo es ligeramente menor que la fibra, la alfa, ¿okay? Que la motoneurona alfa. Igualmente hay una clasificación de las motoneuronas alfa, propiamente dicha, que ya les mencioné, hay subtipos de motoneurona alfa dependiendo de la fibra muscular que va, en este caso las fibras extrafusales. Entonces hay motoneurona alfa S que son lentas, que van para fibras de contracción lenta pero resistente a la fatiga. Hay fibras motoneurona alfa FR que son rápidas y resistentes, ¿okay? Y hay motoneurona alfa que son FF que van para fibras musculares, las llamadas 2X, también se llaman 2D, que son de contracción rápida pero se fatiga rápido. Y eso es importante conocer para la contracción y la fuerza muscular.
El tipo de fibra muscular, como ya lo mencioné, hay dos tipos. La extrafusal, que es la propiamente del músculo esquelético, contracción que va a la neuronal, y las intrafusales que están dentro del uso de lo muscular, o que están inervados por la musculatura vagal. Como lo vemos aquí en este corticolor, aquí estamos las extrafusales más grandes, y las intrafusales dentro del uso de lo muscular más de 20 milímetros. Fíjense que la clasificación de las propiedades contráctiles de estas fibras extrafusales es como lo mencioné igualito por las motoneuronas que van a poner la fibra. Hay las rojas que son las tipo 1, que son lentas, AS, ¿okay? Hay las intermedias o rosadas que son llamados A por intermedio, que están generadas por las motoneuronas también, la roja o la motoneurona FR, que son rápida y resistente, y tenemos las fibras musculares blancas o llamadas tipo 2X, en la literatura se lo da de 2B también, pero B es rápido, no es X. ¿Okay? Entonces son fibras de acción más rápida. ¿Okay? Entonces son estas blancas que hay aquí. Entonces la combinación, cada una de esas fibras musculares tiene una acción determinada. Por lo menos las rojas, lentas, tienen muchas mitocondrias, esas fibras musculares que son rojas, vasos sanguíneos, entonces son apropiadas para los esfuerzos continuos, no mayor fuerza, sino resistencia, porque son fibras de resistencia. Mientras que las blancas, que son las fibras tipo 2X, son de poca mitocondria, poco vasos sanguíneos, actúan por glicólisis, y entonces son para esfuerzos rápidos. Entonces, evidentemente, esto son típicas fibras para por lo menos corredores de corta distancia, mientras que las rojas para larga distancia, porque son más resistentes, mientras que las rápidas son rápidamente agotadas. Lo importante entre las fibras es que entre esta intermedia y la blanca, según el entrenamiento o acondicionamiento, una fibra puede ir de la rosada a la blanca o viceversa, dependiendo del entrenamiento. Lo que sí no sé por entrenamiento, por fisiología, se sabe que estas fibras, las dos, no pasan a uno. O son fibras tipo 1 o son fibras tipo 2. Es decir, la 2A puede pasar a 2X o XA, pero no de 2 a 1, de 1 a 2. El otro concepto que tengo que mencionar es la motora, que es la región especializada, que es donde actúa el motor terminal de la motoneurona en la fibra muscular. ¿Okay? Esa es una membrana especializada en la fibra muscular. Y aquí se forma como un pequeño relieve que es como sináptico, donde actúa la terminal nerviosa. ¿Cómo actúa la contracción muscular? Mediante la conducción nerviosa del potencial de acción, la diferenciación del potencial va a hacer que la entrada de calcio va a liberar la vesícula sináptica en el botón terminal de la terminal nerviosa del axón y va a liberar el neurotransmisor de la placa motora, que es la acetilcolina. Esa acetilcolina va a actuar en los receptores en la membrana muscular, que son los receptores, en este caso, nicotínicos. Hay dos tipos de receptores nicotínicos, lo 1, lo 2, en este caso, nicotínico tipo 1, que va a reaccionar a la acetilcolina. Entonces, fíjense que este tema, una vez que la acetilcolina reacciona al receptor colinérgico, va a promover la activación de los canales sodio y potasio para una mayor entrada de sodio. Hay una diferenciación del potencial, y esa diferenciación del potencial va a hacer que se libere el calcio intracelular para activar la contracción muscular, en este caso el deslizamiento de la miocina, es decir, la contracción muscular. Tengo que mencionar que aquí vamos a decir, en el botón sináptico, en este surco sináptico, en el CLEF, no me acuerdo de la traducción, que la figura sináptica, existen neurotransmisores que no neurotransmisores, sino que van a degradar la acetilcolina, que es la acetilcolinesterasa, y eso lo tienen que conocer de manera importante cuando vean farmacología, porque la acetilcolinesterasa va a hacer que ese excedente de acetilcolina se degrade con acetil y el colina para que se rescatara de nuevo la terminal nerviosa al formar nueva acetilcolina. ¿Okay? Entonces es muy importante conocer ese mecanismo de regulación
está liberando de manera constante acetilcolina en la placa motora, de manera que la fibra muscular siempre tiene una contracción más o menos tónica. Es por eso que los músculos tienen una tonicidad constante. Dependiendo si hay una mayor contracción o relajación, hay menos tonicidad o menos tonicidad. Y es importante comprender las enfermedades de la motoneurona, que no hay el efecto de la motoneurona, entonces los músculos quedan completamente flácidos porque no tiene el efecto tónico de la motoneurona. Igual, el otro concepto importante para comprender la contracción muscular es la unidad motora. La unidad motora, que es la unidad anatómica fisiológica del sistema neuromuscular, es la unión de una motoneurona con las fibras musculares que esa motoneurona tiene. ¿Okay? Si son pocas, si son muchas, eso es dependiendo del tamaño de la placa o de la unidad motora. Lo importante es que cada una de esas terminales nerviosas va para una sola fibra muscular, no es que una terminal va a diferentes fibras, no una común. Oye, una fibra muscular solo por una terminal. Entonces, es por eso que si esa terminal tiene 10 terminales nerviosas, van para 10 fibras musculares. Y eso es importante para conocer según la clasificación de las unidades motoras según el tamaño del territorio muscular. Como vemos aquí, hay unidades grandes y unidades pequeñas. Las unidades grandes, que van a integrar grandes músculos, fíjate que tienen mucha fibra muscular, tienen una mayor producción de fuerza. Mientras que las unidades motoras pequeñas van de poca fibra, como mencioné, van para algunos musculares pequeños, pero son para contracción muscular más precisa, como son por lo menos los músculos de la mano, que tienen cada motor intervalos de 50 a 100 fibras, y los músculos oculares, que son todavía más pequeños, que se van hasta máximo 10 fibras musculares por cada motoneurona. Mientras que las motoneuronas grandes van hasta 1000 fibras musculares. Entonces, es importante conocer esa diferencia porque eso va a explicar según la contracción muscular y la fuerza muscular. Y fíjense que esa unidad motora la podemos clasificar siempre bajo el esquema de S, la delta, la FR y la FF. ¿Okay? Entonces, hay la unidad motora lenta, que es la tipo 1, como ya mencioné, que son para los músculos rojos, son motoneuronas S, motoneuronas alfa S, que son oxidativas, que utilizan muchos mitocondrias, resistentes a la fatiga y es de baja fuerza, porque es de precisión. Mientras que las fibras, la unidad motora, la FR, que son las rápidas y resistentes a la fatiga, son las fibras intermedias, son los de tamaño intermedio, son pequeñas y grandes. Entonces, más o menos como vemos en este esquema, que son las fibras musculares 2A, que van a formar este tipo de unidades motoras, que son motoneuronas alfa FR, que van a fibras musculares 2A. ¿Okay? Entonces, esas son las intermedias, mientras que la FF, que van para las fibras musculares 2F, ¿okay? Son de fatiga, son rápidas, pero se fatigan también rápidamente, pero son las que producen alta fuerza. Aquí no les voy a leer este tema, no sé si les tomen la foto, pero básicamente es una clasificación funcional de la unidad motora según unidad motora lenta, como llamamos en las lentas, es decir, la rápida y resistente a la fatiga y la rápida fatigable, que básicamente estas, las S, son de alta resistencia y de actividad tónica, básicamente, mientras que las rápidas son de, vamos a decir, de contracción rápida y de actividad fácil, por eso que se paga, que es la fatiga muscular. Y entonces cada una de estas motoneuronas va a ser pequeña, intermedia o grande. Y eso es importante conocer porque eso habla del principio de lo que como es la fuerza contráctil, que es el principio del tamaño. Es decir, como vemos en este esquema aquí, según el tamaño de cada unidad motora se va a ir contrayendo el estímulo. Aumentando el estímulo, se van a contraer primero las unidades motoras más pequeñas. Y a medida que vaya siendo el estímulo mayor, va a ser unidades intermedias, que serían la FR, y después tendríamos con un
son las unidades motoras más grandes, que son los grandes, los músculos grandes. ¿Okay? Y eso se explica básicamente porque una se contrae primero que la otra, porque las motoneuronas S, que son más pequeñas, tienen más resistencia, al tener más resistencia, se polarizan más rápido. ¿Okay? Eso es lo que leyes de electricidad. ¿No? Porque más resistencia, menos flujo, no, más diferencia de potencia, entonces se activa más rápido. Mientras que las neuronas más grandes son de menos resistencia, pero tienen menos chance a polarizar. Por eso es que requiere un estímulo mayor para que ésta se despolarice. Es como verlo en este esquema acá con un mismo estímulo de una neurona X, que es de que en la motoneurona pequeña se encadena el potencial de acción, mientras que en una motoneurona grande el potencial excitatorio no alcanza el umbral de potencial de acción. Y tiene que ir por la resistencia de cada una de esas motoneuronas. Y en todo esto se explica, fíjense que hay en cada grupo muscular hay diferentes tipos de fibras, o bien sean las S, que son las lentas, o bien sean las intermedias, que son las rojitas, o bien sean las grandes. Y se van a activar dependiendo del esfuerzo y lo que requiramos. Como vemos en este gráfico acá, fíjense que la fibra 1, básicamente caminando sin mayor esfuerzo, la fibra tipo 2 está corriendo. Y la de mayor esfuerzo, por lo menos un levantamiento de pesa que requiere la gran activación de todos los grandes grupos musculares, son la 2G. ¿Okay? Por supuesto que hay esfuerzo intermedio y hay alguna fibra que algunos autores consideran intermedio, como le llaman 2A. Pero básicamente se va activando diferentes grupos, vamos a decir, unidades motoras dependiendo del esfuerzo que se requiera para una contracción muscular. Ok, aquí antes de pasar para la parte de nivel 4, quisiéramos mencionar un solo tipo de las enfermedades de motoneurona inferior. ¿Ok? ¿Saben quién es este, no? El que más que todo hizo famoso a la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. El Lugeri, por eso que se llama el famoso jugador de los 50 de los años, que sufrió de la esclerosis lateral y de hecho la enfermedad también se conoce como enfermedad de Lugeri. ¿Qué es lo que ocurre básicamente en esta enfermedad? Que hay una atrofia de la motoneurona inferior. Entonces, como hay una atrofia de la motoneurona inferior en la asta anterior de la médula, la célula muscular se atrofia. ¿Okay? Entonces, llevando a los problemas que conocemos y eso por lo menos aquí en este corte histológico, como aquí hay fibras musculares normales y las otras que están atrofiadas en un paciente con ELA. ¿Okay? Y fíjense aquí en este corte histológico como hay una atrofia aquí de toda la asta anterior de la médula espinal. Entonces, la presentación clínica, como no hay el efecto de la motoneurona sobre la fibra muscular, hay una parálisis flácida, una hipotonía, por supuesto, y por el reflexo. Y como la fasciculación de la fibra muscular no es que hiperreflexa, sino que se van alterando los potenciales de la fibra muscular que no tiene el estímulo adecuado a los motoneuronas, entonces se visualiza fasciculación en los músculos examinados. Y bueno, finalmente atrofia, que es como comparando una mano sana con una enferma. Pero esta enfermedad ocurre básicamente a nivel proximal y después avanza a nivel distal. Y termina básicamente con afectación como en un paciente dependiente a la ventilación mecánica porque no funciona los músculos respiratorios en una etapa más tardía. Entonces, quisiera ir para más o menos recordar que el ELA, si bien es una enfermedad de motoneurona inferior, puede coexistir con signos también de motoneurona superior. El que diga que la sola motoneurona inferior no es así. ¿Okay? Entonces, es por eso que hay que diferenciar más que todo un síndrome de motoneurona superior e inferior. La motoneurona superior, aquella como todos sabemos que viene de la potencia motora. ¿Okay? Entonces, y ya la motoneurona inferior es la motoneurona, el daño de cuál es la diferencia mientras que la motoneurona inferior da parálisis flácida y la motoneurona superior da parálisis hepática. ¿Okay?
en esta areflexia, hiperreflexia a la superior. Y así, en esta hay articulaciones, en esta hay maviquí que son reflejos anormales. Mientras en esta disminución tonomuscular, en la superior hay un incremento del tono. Porque básicamente la motoneurona superior, el efecto que hay sobre la motoneurona inferior es un efecto inhibitorio. Entonces, si no tengo el efecto inhibitorio, entonces aumenta el tono de la motoneurona, después que se le aumenta el tono muscular. Y por supuesto, hay atrofia en la motoneurona superior, pero a largo plazo, por desuso. ¿Okay? Aquí esta foto es para que todos van a recordar un personaje muy famoso con ELA, que perdió progresivamente su sistema motor, y es que son enfermedades que no afectan a otras neuronas, en este caso la parte cognitiva, sino siendo muy sabio y trabajando en su condición. Y este es un caso muy ligado a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que evoluciona de 2 a 3, 4 años, que es mortal, y una evolución insidiosa porque duró muchos años, porque se consideró que fue un caso superatípico idiopático que comenzó muy joven, después que duró como 50 años con la enfermedad. Y en él evolucionó no solo con un ELA puro, sino con una motoneurona inferior, sino también con síndrome de motoneurona superior. Es por eso que es importante ver, como digo acá, que esto no debe entender que el sistema motor es una vía ejecutora que no genera el pensamiento, porque la parte consciente de él estuvo siempre conservada. Entonces, estos síndromes de motoneurona, por lo general, no afectan la neurona cortical vamos a decir, de la parte cognitiva y del pensamiento. Entonces, hasta aquí llega la clase según el temario. Pero hablar de motoneurona es injusto si no hablamos de la médula espinal, la parte motora, porque la médula espinal no es solo motoneurona. Tenemos en este caso hablar de la organización motora espinal, que son todas esas interneuronas que se encuentran dentro de la sustancia aquí de la médula espinal que tiene funciones motoras. Entonces, encontramos la interneurona segmentaria, la del sistema espinal y los generadores centrales de patrón. Las interneuronas segmentarias son todas estas interneuronas que conocemos que actúan básicamente en los arcos reflejos, reciben información sensorial o descendente de la vía descendente, como vemos acá, actúan en ella para que permiten la coordinación refleja del movimiento, porque van a actuar sobre la motoneurona. Entre ellas, la motoneurona más famosa que se conoce, la célula de Renshaw, que es una interneurona inhibitoria que se encuentra bien en la asta anterior de la médula, que va a inhibir de manera retrógrada y anterógrada la motoneurona inferior. Es decir, que va a inhibir la motoneurona en el axón y también la va a inhibir de retro de manera al cuerpo y además va a inhibir otras interneuronas, bien sea excitatoria o la misma interneurona Renshaw o otra motoneurona que se encuentra ahí. Entonces es importante conocer ese tipo de interneuronas. Con respecto al sistema proximal, es una red de interneuronas que conecta distintos segmentos de la médula espinal, permitiendo la coordinación intersegmental. Básicamente son neuronas que se van a ubicar básicamente en la capa 7, 8 y la 5, y fíjense que van a enviar sus proyecciones ascendentes o descendentes por el haz que va alrededor de la sustancia de gris, que es la proximal. Entonces va a establecer comunicación longitudinal intramedular. Y es importante que ese sistema, porque sirve como va a integrar diferentes segmentos medulares, va a ser importante que la neuralización y la reconexión cuando hay daño en algunas vías, por ejemplo, como vemos acá, en este esquema, un ejemplo, que es de la vía corticoespinal que puede en algún sitio fue lesionado y ya no hay la vía corticoespinal. Entonces, por regeneración de estas vías propiespinales, dice que puede tomar la comunicación de esta vía corticoespinal y regenerar y comunicarse hacia la motoneurona que quedó más abajo u otra interneurona para continuar el movimiento o por lo menos recuperarla. Y esa es la base mucho de la rehabilitación neurológica del paciente con lesiones medulares, que a través de este sistema proximal. Y finalmente, un sistema que a veces es como difícil entender,
ahorita hablando de lo porque es difícil entender que el sistema de los generadores centrales del patrón, como dice aquí, son redes neuronales intrínsecas ubicadas en la médula espinal y en el tallo encefálico, que son capaces de activar más que todo movimiento rítmico y coordinado. Entonces, y se puede actuar en ausencia de estímulos sensoriales, a diferencia de las neuronas de los arcos reflejos que actúan de manera automática. Entonces, sin embargo, pues, actúan sin los estímulos sensoriales o de los comandos corticales, pero esos comandos sensoriales y corticales los puede alterar. Le voy a dar aquí el ejemplo clásico, por lo menos caminar, a veces no camina de manera automática, pero si de repente tropezamos, el un estímulo sensitivo actúa sobre ese sistema generador de patrones y modifica la marcha, que es automática y es ritmo. Igualmente que la parte de la respiración está comandada por este sistema de generadores centrales del patrón. Uno respira de manera automática, no consciente, sin ningún estímulo. O si nosotros de manera consciente queremos respirar más rápido, más lento, podemos modificar ese ritmo, ese patrón. ¿Ok? Y así de. Pero es lo importante conocer ese sistema. ¿Cómo es el modelo que actúa? Básicamente hay un nivel que produce un ritmo de entre flexión y extensión, se van alternando la flexión y la extensión. ¿Okay? Y después un nivel más abajo, que dependiendo del ritmo, va a estimular un patrón muscular específico que va a activar a las fotoneuronas que van a ejecutar la función. Como vemos en este esquema, la aferencia puede ajustar ese ciclo, ese ritmo que está establecido. Igualmente, el factor que en el esquema, la influencia supraespinal que viene arriba, que va a alterar la frecuencia y la amplitud de ese patrón. Entonces, en este esquema genera una actividad rítmica, por lo menos flexión, extensión, y en el otro miembro contralateral va a ser contrario, extensión y flexión. Y así se va a alternar el ritmo. Pero si nosotros tenemos una influencia, bien sea sensorial o descendente, va a alterar ese ritmo, ese patrón rítmico del movimiento. Entonces, es importante conocer que no solamente son las neuronas y los arcos reflejos, sino también existe ese sistema que son los generadores centrales de patrón. Entonces, básicamente, si nosotros entendemos que todo esto, el sistema generador de patrones, fíjense que comienza la parte de la unidad oscilatoria, que es el primer nivel, genera el ritmo. La interneurona del segundo nivel genera el patrón. ¿Okay? Que la vía descendente puede alterar ese patrón, ese ritmo. Igualmente, la influencia de la interneurona sensitiva va de alguna manera también modular ese ciclo para después la motoneurona ejecutar ese movimiento. Entrando los reflejos espinales, son respuestas. Entonces, nosotros no podríamos hablar de los reflejos espinales solo conociendo la motoneurona. Por eso es muy importante conocer el sistema de coordinación espinal, el sistema del nivel 4. Por eso que lo dejé después. Pero bueno, ¿qué son los reflejos espinales? Son, como dice ahí, respuestas motoras involuntarias, automáticas y prácticas, procesadas en la médula espinal sin intervención inicial del cerebro. Por supuesto, cuando digo la médula espinal también hay reflejos de tallo, que también son que responden a estos tipos de reflejos. Entonces, cuando uno dice reflejo, vamos a decir reflejo muscular. Básicamente, el componente tiene un receptor. En la parte muscular sería, vamos a decir, el neurona muscular, tiene una la neurona receptiva, que es la neurona aferente. En el centro del laborador que está en la médula espinal, en la sustancia gris, bien sea que sea neuronas segmentaria o intersegmentaria, y después tenemos la neurona efectora, que es la motoneurona, y el efector, que sería, en este caso, el músculo. Esos serían los componentes que todo el mundo sabe del arco reflejo. Los receptores para los arcos reflejos, tenemos todos los receptores que conocemos cutáneos, ¿ok? De la cutánea del posee con el dolor, la fascia, las articulaciones, y el porcentaje son la mayoría de los reflejos. El 60% de los reflejos viene de estos estímulos sensitivos, mientras que el otro 40% son de estos mecanorreceptores musculares que están dentro del músculo, por supuesto, que es el uso de
neuromuscular, y el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en la unión entre el tendón del músculo y la fibra muscular. Entonces, esos dos receptores mecánicos van a recibir tensión de ellos, y ante la tensión de una contracción muscular es que van a generar un vestíbulo. En el caso más importante que hay que conocer es el uso neuromuscular. Y es que el uso neuromuscular es una estructura fusiforme, como vemos ahí, un receptor que tiene una cubierta corazinosa que está incrustada de manera paralela con la fibra muscular teatral, es decir, la extrafusal, que funciona en paralelo con la extrafusal. Y fíjense que su interior tiene las fibras musculares intrafusales, que son fibras chiquititas. Cada uso neuromuscular puede tener de 3 a 12 fibras intrafusales. Y hay dos tipos de fibras, que hay una que vemos acá, que vemos los núcleos como a manera de cadena, y otra que vemos así a manera afilada, ¿okay? Que son en saco. Hay cadenas y hay en saco. Entonces, la vía aferente, es decir, que van a percibir la atracción de esa fibra en esta autoridad. Aquí una de las destinaciones que sería la 1A, que son las espirales que se envuelven todos esos núcleos, y dependiendo si hay una tracción o una compresión del uso neuromuscular, va a enviar una respuesta de tensión. Mientras hay otra fibra sensitiva que va a percibir que esta que vemos acá, que son las formas de mancha de flor, dice aquí flor striking, que va a percibir la tensión, el estiramiento de la fibra muscular. Entonces, la 1A, la 1B va a enviar la información sensitiva de cómo es la actividad muscular. Y en base de eso va a ser la respuesta que va a enviar en este caso la motoneurona a esta fibra muscular, que es la motoneurona gamma, que va dependiendo para abrir la contracción y evitar el estímulo de la percepción de tensión, de estiramiento de esa fibra intrafusal. Entonces, el uso neuromuscular funciona por estiramiento y por compresión. Por compresión porque comprime las células neuromusculares aquí de la célula insana. Y por estiramiento por esta fibra en cadena y por las otros tipos de que están en el resto de la fibra intrafusal. Mientras que la del Golgi solo percibe estiramiento. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cada uno de esos estímulos, va a enviar una respuesta al centro efector para ver un reflejo, tanto reflejo que para la contracción muscular, dependiendo del tono muscular. Con respecto al arco reflejo, todo el mundo sabe que existen dos tipos de arco reflejo, el monocinático y el policinático. El monocinático, como vemos acá, es un solo aferente y actúa directamente en el eferente, es decir, la neurona sensitiva actúa directamente en la motoneurona. El típico arco reflejo es el reflejo papelar, mientras que los policináticos, que es la gran mayoría, tiene la intervención de la interneurona segmentaria o intersegmentaria de la médula espinal. De los principales arcos reflejos que tenemos que conocer, tenemos que el reflejo tendinoso miotáxico, desde que se desencadena con un estiramiento súbito. Cuando golpeamos aquí el tendón rotulado, se estira súbitamente aquí el cuádriceps, y al estirarse va a estimular aquí el uso neuromuscular. Va a enviar la respuesta, entonces por ahí la respuesta a este mismo músculo va de manera monocinática, va a estimular la contracción, es por eso que la pierna se levanta. Mientras que al músculo, vamos a decir, el contrario, el flexor, va a haber una inhibición para que se relaje y pueda contraer y pueda moverse la articulación. Entonces, sería un reflejo aquí en la parte policinática porque actúa una interneurona. Entonces, este sería el reflejo tendinoso o miotático. El otro reflejo conocido es el miotático inverso o tendinoso, básicamente, porque actúa a través de la aferencia de los órganos tendinosos de Golgi. Van a percibir la tensión, la sobrecarga de un grupo muscular, de manera que para evitar la lesión del tendón, lo que hace es liberar la contracción muscular. Entonces, en vez de haber contracciones del músculo,
Y el reflejo extensión cruzada es que el mismo reflejo, pero si de un lado da flexión, en el lado contrario, el miembro da extensión. Como vemos aquí en este esquema, fíjate que si tenemos un estímulo nocivo, pisamos algo clarito, ¿cuál es el estímulo de extensión respiral? Se contrae el músculo flexor, ¿ok? Y el lado contrario, para mantener el equilibrio, se tiene que contraer el músculo extensor para mantener el equilibrio. Entonces, es contrario que el lado del estímulo. Por eso que es flexor en el lado del estímulo y extensor el lado cruzado. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio. Se recibe aquí, ¿no? Que es para mantener el equilibrio del cuerpo. Y finalmente, el reflejo gamma no es un reflejo, sino el acción del ojo de la motoneurona gamma. Entonces, este es un reflejo que mantiene el estiramiento y el tono muscular controlado directamente por los músculos. O sea, controla directamente por los músculos a través de la vía descendente. Es decir, esta vía descendente, vamos a decir la extrapiramidal, la piramidal la actúa directamente en la motoneurona gamma. Esa motoneurona gamma que va a estimular las fibras intrafusales, va a haber una contracción de las fibras intrafusales y la vía aferente del uso neuromuscular va a percibir la contracción, va a regresar y a través de un reflejo o mono policinático va a haber un estímulo de la motoneurona para ver la contracción. Entonces, ese círculo visual de contracción de la acción es lo que va a permitir que el músculo se contraiga, pero al mismo tiempo mantenga el tono muscular. Entonces, al ver ese tono muscular va a preparar el músculo para un movimiento determinado. Este fue lo que hace este reflejo gamma, que es un reflejo que se mantiene a todo momento para mantener la tonicidad del músculo muscular y preparar ese músculo para un movimiento. Y bueno, para terminar vamos a mencionar aquí sobre las vías descendentes regulatorias de la motoneurona inferior. No solamente ya ha hablado del nivel 4, que son los sistemas de las motoneuronas, el de las interneuronas, segmentaria, de la propia espinal y la del centro del patrón, de la red patrón, y de la vía descendente. Como sabemos todos, la principal, la corteza espinal, la núcleo espinal que viene del centro rojo, a nivel del mesencentro, la vesícula espinal, que hay dos que viene del núcleo reticular, la vesícula espinal del núcleo reticular y la texto espinal que viene de los núcleos de la región textal del mesencentro. Básicamente, como vemos en este, fíjense que aquí todas estas vías descendentes van a llegar a la médula, a la motoneurona inferior o a la motoneurona inferior del tallo, por supuesto. Y van de alguna manera modular, regular esa motoneurona, o bien sea directamente a través de la motoneurona inferior, o va a modular a través de una interneurona, como vemos. Básicamente, a manera de todas las vías descendentes del tallo, la neuroespinal, la vesícula espinal, la vesícula espinal, van a actuar fundamentalmente a través de las interneuronas, pero las vesiculares también actúan directamente en la motoneurona inferior. Y una vez que actúa la interneurona, ya sea una interneurona excitatoria o inhibitoria, va a modular esa motoneurona inferior, mientras que las vías descendentes córtico-espinales, en las áreas motoras, van a ir fundamentalmente a la dendrita de la motoneurona inferior, pero también actúan, por supuesto, a través de la interneurona. Básicamente, la corteza motora primaria tiende a ir fundamentalmente a la motoneurona inferior, mientras que la premotora, la somatomotora, la complementaria, va a ir básicamente interneurona y también actuando directamente en la motoneurona inferior. Entonces, fíjense que todas las vías de manera consciente, de la refleja, va a actuar sobre la motoneurona para que el movimiento sea adecuado según lo que quiera el organismo, dependiendo de la posición del cuerpo y dependiendo de lo que queramos hacer como ejercicio.
y del sistema de patrones de labores del patrón. Va a modular esa motoneuronita. Mientras que el control voluntario va a venir a la motoneuronas superior que viene desde la corteza motora a través del tracto piramidal. ¿Okay? Es por eso que en este tema se le ve claro cómo la motoneurona está regular con varias vías. Entonces, va a percibir para mantener esta postura sumamente difícil. Esta persona tiene que entender bien la información de los receptores que viene escuchando ante los ojos, que van a través de los núcleos, vamos a decir, tectales, va a enviar información cómo va a mantener la cabeza y los ojos para ver cómo es la posición. Igualmente los órganos vestibulares que van a dar información de la posición de la cabeza, del cuerpo y del cerebro, que va a recibir no solo la información del sistema propulsivo que viene del cerebro y los ganglios basales, sino cómo queremos mantener la postura del cuerpo para esta posición en ejercicio. Entonces es importante saber que la motoneurona inferior no es lo que se contrae de manera simple por un acto reflejo, sino que tiene la influencia